Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una mujer sencilla ayudó a un soldado bajo la lluvia y luego escuchó un golpe que le cambió la vida. Emily Johnson siempre había llevado una vida sencilla, alejada del bullicio de las grandes ciudades y de las ambiciones desmedidas. A sus 32 años, vivía en Millersville, un pequeño pueblo enclavado en el corazón de Ohio, donde todos se conocían, donde los días transcurrían con suavidad y donde el tiempo parecía extenderse como un suspiro silencioso. La sencillez de su vida diaria le proporcionaba una paz que pocos podían comprender. Todas las mañanas, se levantaba antes del amanecer, preparaba una cafetera de café negro y se dirigía a la residencia de ancianos donde trabajaba como cuidadora. Emily tenía un don excepcional para escuchar y ser amable, conocía el nombre de cada residente, sus historias, sus penas y sus esperanzas. Pasaba horas ayudándolos a vestirse, tomándoles de la mano cuando la soledad los abrumaba, compartiendo una sonrisa o una palabra amable. Por las noches, después de la jornada, le encantaba sentarse a la pequeña mesa de madera de la cocina, con una taza de té humeante en la mano, contemplando por la ventana la luz dorada del atardecer mezclándose con las largas sombras de los árboles. A menudo se reunía con sus vecinos para tomar un café rápido, intercambiar noticias, reírse suavemente de pequeñas anécdotas, apreciando esos momentos de conexión humana que nutrían su corazón. Esa tarde, el cielo se había oscurecido, cargado de nubes densas y amenazantes. Una lluvia fría y persistente había empezado a caer, espesa e implacable, transformando las calles en espejos temblorosos bajo las farolas amarillentas. Emily, agotada pero fiel a su estilo, caminaba rápidamente por la acera resbaladiza, dejando fugaces huellas de sus zapatos en el asfalto mojado. Se ajustó el abrigo al cuerpo, sintiendo la humedad. El viento jugueteaba con las ramas de los viejos robles del parque vecino, que se extendía a pocos pasos de su casa. El aire estaba impregnado del fresco olor a tierra mojada y hojas empapadas. Al pasar junto a un banco solitario bajo uno de estos robles, su mirada se posó en una figura sentada, casi invisible en la oscuridad y la lluvia torrencial. Un hombre, encorvado, cabizbajo, empapado hasta los huesos, parecía luchar contra el frío y la fatiga. Algo en su frágil postura llamó la atención de Emily y la hizo aminorar el paso. Su corazón se hundió. Sin pensarlo, se acercó silenciosamente, sus pasos amortiguados por el suelo húmedo. «Disculpe, ¿está bien?», preguntó con voz suave pero preocupada. El hombre levantó la vista lentamente. Su rostro estaba marcado por la fatiga, el dolor y una profunda angustia que nadie en aquel tranquilo rincón debería haber percibido. Vestía un uniforme militar, curtido por el clima, empapado, adherido a su piel como una segunda capa de lluvia y lágrimas. Le temblaban ligeramente las manos. «Yo, me llamo James Miller», respondió con voz débil y casi quebrada. «Acabo de volver de Afganistán. Ya no sé qué hacer». Emily sintió un nudo en la garganta, una mezcla de empatía, tristeza y urgencia. Esa mirada rota, ese silencio denso, le hablaban más que las palabras. Sin dudarlo, abrió su bolso, sacó un paraguas, lo desplegó con un gesto rápido pero delicado y lo sostuvo sobre James. «Ven a mi casa», dijo simplemente, como si la invitación pudiera contener todo el calor que necesitaba. El hogar de Emily era cálido y reconfortante, un refugio de la tormenta que aún azotaba el exterior. El pequeño apartamento, modesto pero cálido, se llenó del reconfortante aroma a café recién hecho. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, y sus llamas danzantes proyectaban sombras cambiantes sobre las paredes color pastel. Emily se movía lentamente, sus gestos llenos de una ternura instintiva. Preparó una taza de chocolate caliente, espeso y dulce, y luego regresó a sentarse junto a James, quien aún temblaba, sus hombros se estremecían por un profundo escalofrío, más intenso que el frío. Sus manos temblaban ligeramente al apoyarlas sobre las rodillas. Su mirada, cuando se dignaba a alzar la vista, estaba cargada de dolor y fatiga. Al principio, se hizo el silencio, cargado de palabras no pronunciadas y una vulnerabilidad palpable. Luego, lentamente, casi con vacilación, James empezó a hablar. Su voz era baja, entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «He visto cosas, horrores», murmuró. «Luchas, pérdidas. Perdí a mis hombres, Emily. A mis compañeros de armas.
No puedo borrar sus rostros de mi memoria. Regresan cada noche, sus miradas me persiguen. Emily apretó suavemente su mano, un gesto sencillo pero humano. No intentó apresurarlo ni hablar por él. Sabía que la guerra no se contaba en pocas palabras, que estas cicatrices eran invisibles pero profundas. No estás sola, dijo con dulzura, con la voz temblorosa por la emoción. Estaré ahí para ti. No tienes que cargar con todo esto sola. Ella colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, ofreciéndole un ancla en este momento de rendición. James respiró hondo, sus hombros parecieron relajarse ligeramente, como si el simple contacto le permitiera recuperar el equilibrio. Nunca imaginó encontrar tanta compasión en una ciudad tan tranquila, en un desconocido tan sencillo pero tan lleno de fuerza. Afuera seguía lloviendo, pero en ese pequeño apartamento acababa de nacer un frágil rayo de esperanza. A la mañana siguiente, el aire seguía fresco y húmedo, un remanente de la lluvia del día anterior. Emily había empacado una pequeña bolsa con algunas cosas para James, una manta, una botella de agua y una libreta donde había anotado algunos números útiles, por si acaso. Se había levantado temprano, ansiosa pero decidida a acompañarlo. Caminaron hacia el hospital militar en silencio, uno junto al otro por las aceras aún húmedas. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes, proyectando pálidos destellos sobre los adoquines. Emily sentía el peso de los pensamientos de James, su respiración a veces entrecortada, como si llevara una carga invisible pero abrumadora. Al llegar al imponente y austero edificio del hospital, entraron en el vestíbulo de paredes blancas, donde el olor antiséptico impregnaba el aire. James intentó mantener la compostura, pero Emily percibió la tensión que tensaba sus facciones. Estaba siendo sometido a pruebas médicas esenciales, tanto físicas como mentales. Una vez terminadas las citas, salieron juntos del hospital, respirando aire fresco de nuevo. Emily hablaba en voz baja, intentando tranquilizar a James, cuando un ruido repentino y agudo rompió el silencio. Un disparo. El sonido resonó como un trueno en su mundo quieto. James se tambaleó, con un destello de dolor en los ojos. Luego se desplomó pesadamente en el suelo, llevándose la mano instintivamente al pecho. Un hilillo de sangre oscura se le escapó entre los dedos. Emily soltó un grito desgarrador, presa del terror. Corrió a su lado, intentando desesperadamente comprimir la herida con manos temblorosas. A su alrededor, los transeúntes se detuvieron, paralizados, algunos pidiendo ayuda. Unos segundos parecieron horas. Un paramédico apareció corriendo, jalando una camilla, rodeado de una pequeña multitud preocupada. Emily, con lágrimas en los ojos, aferró la mano de James con fuerza, sintiendo que su pulso se debilitaba y su calor se desvanecía lentamente. «Quédate conmigo, James», susurró entre sollozos. «Estoy aquí, no me dejes». El mundo parecía cerrarse a su alrededor, el tiempo suspendido en ese frágil hilo entre la vida y la muerte. En el hospital, Emily no abandonó la habitación de James ni un instante. Sentada en la silla rígida junto a la cama, vigilaba con los ojos ardiendo de cansancio, pero la mente alerta. Las máquinas emitían un suave pitido, monitoreando el frágil ritmo de su corazón. Cada respiración, cada tic de sus dedos entumecidos, era un tenue hilo de esperanza al que ella se aferraba con todas sus fuerzas. Cuando el médico confirmó que James había sido el objetivo de un ataque selectivo, un intento de asesinato cuidadosamente planeado, un escalofrío le recorrió la espalda. No fue un simple accidente. No fue un error. James, aún entre la vida y la muerte, había testificado unas semanas antes en una investigación confidencial realizada por una comisión federal sobre delitos militares, malversación de fondos, desaparición de armas, ejecuciones encubiertas. Se había atrevido a decir la verdad. Y ahora, alguien quería silenciarlo de una vez por todas. Emily, una mujer sencilla sin influencia ni contactos, se vio repentinamente sumergida en una espiral oscura y despiadada. Pronto se dio cuenta de que también la estaban siguiendo. Su teléfono había sido manipulado. Recibía llamadas anónimas a horas intempestivas, mensajes vagos pero amenazantes: «Ocúpate de tu propia vida tranquila. No sabes contra quién te enfrentas». Pero ella se negó a ceder al miedo. Aún no comprendía todos los pormenores de este caso, pero una cosa estaba clara: si no hacía algo, James no solo correría el riesgo de morir, sino que la verdad quedaría enterrada para siempre.
Y con ella, justicia para quienes James había perdido allí. Contactó a Daniel Harper, un destacado abogado de Columbus y exfiscal federal que se convirtió en defensor de denunciantes. Él la escuchó atentamente y luego aceptó ayudarla. Con su apoyo, Emily lanzó una campaña inesperada. Visitó salas de redacción locales, accedió a entrevistas en cadenas regionales, y poco a poco, su testimonio fue creciendo como una bola de nieve. No se limitó a hablar, recopiló pruebas. James le había dado una pequeña libreta llena de notas codificadas y fechas precisas. Contrastó información, buscó informes públicos y contactó a exsoldados que James había mencionado. Muchos desconfiaban, estaban dolidos, asustados, pero la sinceridad de Emily los conmovió. Poco a poco, algunos empezaron a hablar. Uno de ellos, Marcus Delany, un ex-sargento condecorado, accedió a testificar públicamente. Luego, otro. Una inesperada solidaridad se formó en torno a ella. Su valentía, determinación inquebrantable y genuina vulnerabilidad conmovieron a todo el pueblo. En Millersville, donde era conocida por su amabilidad y tranquilidad, la gente comenzó a movilizarse. Se celebraron vigilias, se compartieron sus vídeos y se enviaron mensajes de apoyo. Los medios nacionales finalmente se hicieron eco de su historia. Los programas de televisión la describieron como una mujer común y corriente que se atrevió a desafiar un sistema corrupto. Su rostro cansado pero radiante, sus manos temblorosas sosteniendo los documentos, su voz firme a pesar de las lágrimas, fueron mostrados. Emily, que nunca había buscado la luz, se estaba convirtiendo, a pesar suyo, en un símbolo, el de la valentía cívica, el de la justicia ejercida por la gente común. Y cuanto más hablaba, más se aferraba el miedo. Tras meses de cuidados intensivos, rehabilitación dolorosa y noches interrumpidas por pesadillas, James se recuperó lentamente. Su cuerpo aún conservaba las cicatrices visibles de la bala que casi le quitó la vida, pero fueron las cicatrices invisibles, las de su alma, las que más tardaron en sanar. Emily, fiel, nunca lo abandonó. Cada día, acudía a su lado, animándolo, leyéndole las cartas de apoyo que llegaban de todo el país. Veteranos anónimos, madres de soldados, ciudadanos indignados por lo que había revelado, todos le escribieron. Y James, conmovido, sintió renacer en su interior una fuerza que creía perdida, la fuerza para luchar por los vivos, no solo para sobrevivir a los muertos. Cuando el juicio comenzó en la primavera, periodistas de todos los sectores acudieron en masa a Columbus. Este juicio ya no era un simple asunto militar. Se había convertido en un símbolo nacional, la lucha entre el silencio cómplice y la dolorosa verdad. En el banquillo de los acusados, 3 altos oficiales, un excontratista de defensa y un político de alto rango, todos vinculados a una vasta red de corrupción, encubrimientos y abuso de poder. Las pruebas reunidas por Emily y su abogado, Daniel Harper, fueron contundentes: documentos falsificados, grabaciones ocultas, testimonios de soldados que habían regresado de la sombra. James, aunque aún debilitado, subió al estrado, erguido con su impecable uniforme. Su voz temblaba a veces, pero sus palabras transmitían la cruda verdad. Habló de sus hombres, de su lealtad traicionada, de sus muertes ocultadas por informes falsos. También habló de Emily, de quien, bajo la lluvia helada, le había ofrecido un paraguas, y de mucho más: su mano, su escucha, su fuerza. Cuando los jueces dieron su veredicto, toda la sala contuvo la respiración. Los culpables fueron condenados. Todas las miradas se posaron en Emily, sentada en primera fila. No porque buscara atención, sino porque todos sabían, en el fondo, que sin ella, nada de esto habría sido posible. Ella, la simple auxiliar de enfermería de Millersville, sin título, sin poder, había derribado una institución entera. Se convirtió en un símbolo. Los canales nacionales contaron su historia: la mujer que desafió el silencio, le pidieron que escribiera un libro y diera conferencias. Las escuelas la invitaron a hablar con jóvenes, y las familias de militares le escribieron para agradecerle. Pero Emily se mantuvo fiel a sí misma. Regresó a trabajar en la residencia, donde los residentes la esperaban con flores y lágrimas en los ojos. No llevaba capa, solo su dulce sonrisa y su silenciosa fortaleza. Pero a los ojos de la gente de Millersville, y de todo un país, ella ya no era simplemente Emily Johnson. Se había convertido en una luz en la oscuridad. Una mujer que, con un simple acto bajo la lluvia,
salvó una vida y luego encendió la llama de la justicia que iluminó el camino para muchas más. Había demostrado que la valentía no siempre lleva uniforme, sino que puede residir en un corazón sencillo e indomable.